Bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Melanie Klein, la relación madre-hijo, la envidia y los celos. Vamos a aprender un poco de ella en este nuevo capítulo, que es lo que viene siendo lo que viene siendo su vida. Son bastantes páginas. Pero bueno, empecemos. La vida. Eh, así. Su familia. Cuando nació Melanie, el 30 de marzo de 1882, sus padres, Morris y Libusa Reises, no hacía mucho que se habían trasladado a Viena junto con sus 3 hijos. Hasta entonces, la familia había aumentado a razón de un vástago por año. Emily vino al mundo en 1876, Emmanuel en 1877 y Sidonie en 1878. La distancia que separa a la Benjamina de sus hermanos deja entrever que su nacimiento fue inesperado, tal como contó su madre mucho más tarde. En la autobiografía que escribió en su vejez y que nunca llegó a publicarse, sigue siendo propiedad de la Melanie Klein Trust, una fundación dedicada desde 1955 a continuar y promover las teorías, las actividades y el trabajo de la psicoanalista vienesa. Dejó bien claro que el hecho nunca le deparó ningún trauma infantil, ya que obtuvo de sus padres todo el amor que puede desearse. Sin embargo, la realidad fue muy distinta según afirma Phyllis Grosskopf, su biógrafo más autorizado. A tenor de cuanto puede leerse en el epistolario familiar, redescubierto en 1983, Klein endulzó sus recuerdos de infancia para crear la imagen serena. La relación con su padre no fue sencilla. Morris Reises nació en Lviv, que por aquel entonces pertenecía a Galicia y hoy a Ucrania, en el seno de una familia judía muy estricta que pretendía que se hiciese rabino, aunque con el paso del tiempo y en contra de la voluntad paterna optó por la medicina. Su esposa, Libusa Deutsch, 24 años más joven, hija y nieta de rabinos, se había educado en un entorno más tolerante y educado, poseía una gran sensibilidad y gusto por el arte, hasta el punto de tocar el piano. Libusa fue la segunda esposa de Morris, a quien se había obligado anteriormente a contraer matrimonio durante su época universitaria y que dio por terminado en 1865. Poco después de la boda, celebrada en 1876, los Reises se instalaron en Deutsch-Kreuz, una pequeña ciudad situada en la frontera entre las actuales Austria y Hungría. Morris Reises, deseoso por mejorar su situación económica y laboral, decidió trasladarse a Viena junto con su familia. Se ignora la fecha exacta, aunque no cabe duda de que se produjo entre 1878 y 1882, año en que nació Melanie. La decisión no fue acertada, la situación era poco halagüeña para una familia judía en la capital del Imperio Austrohúngaro, dado el creciente antisemitismo. Morris se vio obligado a trabajar como dentista e incluso como médico de urgencias en un teatro mientras su esposa regentaba una tienda de plantas y animales exóticos. Los ingresos no bastaban para mantener a la familia. Hermann, hermano de Libusa y abogado de renombre, los ayudó de buen grado al principio, aunque la relación se resintió con el paso del tiempo, quizá a causa de las continuas peticiones de dinero. La situación mejoró tras fallecer el padre de Morris, que vivía con ellos. La familia recibió una considerable herencia y se trasladó a un apartamento en la Martinstrasse, situado en un barrio mejor, propio de la clase media acomodada. La relación entre Melanie y su padre estuvo marcada por el distanciamiento y la frialdad. A una diferencia de edad mayor de lo habitual, al nacer su hija, Morris contaba ya 54 años. Cabe añadir la frustración que sentía al ver que su carrera profesional no acababa de despegar. Sin embargo, hay algo más. Melanie reconoció que nunca jugó con su padre e incluso recordaba cuánto sufría al darse cuenta de que Emily, la hija mayor, se había convertido en su preferida. Libusa era muy distinta, siempre se mostró mucho más cercana a los niños, aunque demasiado, pues llegó a convertirse en una presencia obsesiva. Mantuvo una relación muy estrecha con Emmanuel y Melanie, a los que nunca dejó de dar consejos y cuyo comportamiento determinó sus vidas de manera decisiva. Tras la muerte de su marido en 1900, vivió con Emily y, poco después, con Melanie, si bien mantuvo con ambas un intenso intercambio epistolar. Mientras que Manuel pudo viajar libremente por toda Europa, Libusa no cesó de entrometerse en la vida de sus hijas, hasta ocasionar la profunda crisis que destruyó el matrimonio de Melanie. Sidonie y Emmanuel.
En vista de lo anterior, Melanie Klein no pudo recordar su infancia como una etapa de paz y tranquilidad, tal como atestiguan el carácter del padre y sus fracasos profesionales, la presencia excesiva de la madre, los sobresaltos económicos y, sobre todo, ciertos hechos luctuosos. Desde sus primeros años de vida deberá hacer frente a numerosas carencias. En 1886, cuando Melanie era muy niña, debió enfrentarse a su primera pérdida. Su hermana Sidonie falleció con tan solo 8 años a causa de una adenitis tuberculosa, una infección de los ganglios linfáticos. Aunque apenas tuvo tiempo para conocerla y su imagen no era demasiado nítida, Melanie la recordaba como una niña muy guapa, atenta y cariñosa, que le enseñó, entre otras cuestiones, sus primeros rudimentos en lectura y matemáticas. La vida de Melanie Klein en la primera mitad de la década de 1890 estuvo muy marcada por su relación con su único hermano, Emmanuel, con quien se llevaba 5 años. Sin duda, influyó mucho, más que cualquier otra persona, en sus intereses y su formación. Ambos tenían una relación muy estrecha, compleja, basada en coincidencias profundas y con un vínculo emocional de gran intensidad. Emmanuel le daba lecciones sobre diversos temas. Todo cuanto aprendió en su compañía le sirvió para afrontar sus estudios secundarios y fomentaba su creatividad. Melanie escribía poemas breves que siempre le enseñaba, ansiosa por conocer su opinión. Emmanuel leía con fruición a Nietzsche y Krauss, y su hermana no tardó en interesarse por ambos. Aunque sus obras no pueden considerarse una influencia directa en su posterior trabajo psicoanalítico, tuvieron una gran importancia durante su formación, tal como ha demostrado Adriano Voltolin en su ensayo Melanie Klein. Ambos hermanos compartían lecturas e incluso se propusieron seguir la misma carrera académica. En 1898, Melanie superó con brillantez el examen de acceso a la Facultad de Medicina, la misma en la que se había matriculado Emmanuel. Matrimonio. En 1899, Arthur Stephen Klein, un apuesto joven de 22 años que estudiaba ingeniería química en el Instituto Técnico Federal de Zúrich, viajó a Viena para visitar a unos parientes, los Reises. No tardó en congeniar con sus primos, Emmanuel y Melanie, quienes admiraron su excelente preparación. Arthur se enamoró de Melanie, algo más habitual de lo que pareciera, ya que varios amigos de Emmanuel habían sucumbido a sus encantos, y aquel mismo año pidió su mano. Melanie aceptó. La proposición afectó de manera notable a su carrera profesional, ya que optó por abandonar sus estudios de medicina. Con todo, la boda se pospuso varias veces a causa de las dudas de la prometida y la pérdida del padre, cuya salud había empeorado desde tiempo atrás. El 6 de abril de 1900, Maurice Reises murió a la edad de 72 años, tras sufrir una grave neumonía, además de unos trastornos que, a buen seguro, corresponden a lo que hoy se conoce como enfermedad de Alzheimer, todavía sin definir por entonces. Aquel mismo año, su hermana Emily se casó con Leo Pick, un joven médico, y Freud publicó La interpretación de los sueños, la obra que, en un futuro no muy lejano, animó a Melanie a interesarse por el psicoanálisis y que tuvo una gran influencia en su sistema teórico. En 1901, Melanie se trasladó por primera vez a Rosenberg, una pequeña localidad de la actual Eslovaquia, donde residían sus futuros suegros. Con Arthur en América, la joven inició una intensa relación epistolar con su madre. Su compromiso no afectó a la intensa relación que mantenía con su hermano. Emmanuel, que padecía tuberculosis, había emprendido un viaje por la Europa mediterránea en busca de un clima más adecuado para su frágil salud. Pero no se había olvidado de Melanie. Sus cartas atestiguan el amor y la estima que ambos sentían. Por desgracia, falleció en Génova el 2 de diciembre de 1902, con tan solo 25 años, devastado por la enfermedad y los efectos de la morfina y la cocaína que consumía con fines terapéuticos. Pese al gran dolor que sentía por la pérdida prematura de su hermano y la incertidumbre que se cernía sobre su futuro matrimonio, Melanie se negó a aplazar la boda, quizá influida por su madre. Libusa era muy consciente de la inquietud de su hija, pero estaba más interesada en que lograse al fin una estabilidad económica, ya que la familia, tras la muerte de Maurice, se encontraba en una situación bastante precaria. El 30 de marzo de 1903, Melanie cumplió 21 años. Al día siguiente se casó con Arthur. La pareja se estableció en la ciudad de Rosenberg y, en mayo del mismo año, la joven esposa descubrió que estaba encinta.
El 19 de enero de 1904 nació Melita, la primogénita. Los primeros años de matrimonio confirmaron las dudas de Melanie. Al igual que su padre, Arthur se volcó en su trabajo, decidido a convertirse en un profesional de prestigio. El viaje a América que había realizado en 1901 fue el primero de muchos otros y la distancia geográfica separó a la pareja en varias ocasiones. No obstante, abundaban los momentos de felicidad. El matrimonio visitó diversos lugares de Europa. Realizaron, por ejemplo, varias estancias en Italia. En 1906 reconocieron Trieste y Venecia junto con su hija, y un año más tarde, Roma, Florencia y Nápoles. Budapest. El 2 de marzo de 1907 nacía Hans, el segundo hijo de Arthur y Melanie. A finales de aquel año, la familia se trasladó a Krapitz, una pequeña ciudad en Silesia, en la actual Polonia. Durante el embarazo, Melanie se sumió en una profunda depresión que se agravó con el viaje. La joven se sentía cada vez más distante de su marido, a menudo ausente, y le costaba mucho adaptarse a su nueva vida, ya que las ciudades de provincias donde residían carecían del ambiente cultural de Viena. Para compensar la falta de estímulos, Melanie visitaba con frecuencia Budapest, donde en 1908 conoció a Sándor Ferenczi, una de las grandes figuras del psicoanálisis, quien la animó a profundizar en el estudio de la psique. La influencia del maestro y la amistad y el respeto que se profesaron quedan reflejados en un abundante intercambio epistolar que ha dejado más de 1200 cartas. Sin embargo, aquel primer encuentro con Ferenczi no bastó para atenuar la depresión ni mucho menos la sensación de soledad. Arthur, convertido ya en un profesional reconocido, comprendió su situación e hizo todo lo posible por trasladarse a Budapest, una ciudad donde su esposa encontró parte de los estímulos culturales que había dejado en Viena. En un primer momento se establecieron en el barrio de Szwabegi, si bien en 1911 se mudaron al de Rosenbaum. Rosadomb, mucho más acomodado. En la capital húngara, Melanie conoció a diversas personas con las que compartía ciertas afinidades e intereses, como Jolán y Gyula Vago, la hermana y el cuñado de Arthur, respectivamente, así como Clara, la hermana de este. Los tres, y en especial Clara, trabajaron una gran amistad con Melanie, cuyo ánimo se serenaba día tras día, tal como contaba a su madre en una carta. Por desgracia, la mejora no duró mucho. En diciembre de 1913 descubrió que esperaba otro hijo. El 1 de julio de 1914 nació Eric, es lo mismo, el tercer y último hijo del matrimonio. Aquel año, terrible para Europa, estalló la Primera Guerra Mundial, devastadora para el continente y sobre todo para Melanie Klein. El nuevo embarazo la sumió una vez más en una profunda depresión y una grave crisis interior que la impulsó a ponerse en manos de Ferenczi. Las sesiones no tardaron en quedar interrumpidas, ya que el psicoanalista fue movilizado en calidad de médico militar y no regresó a Budapest hasta 2 años más tarde, después de conseguir que lo trasladaran a un hospital de la ciudad. Su marido, Arthur, también fue llamado a filas. Si bien regresó en 1916, gravemente herido en una pierna. Entretanto, el 6 de noviembre de 1914, Libusa Reises murió de cáncer. Con tan solo 32 años, Melanie Klein había perdido a sus padres y a 2 hermanos. A lo largo de la contienda y durante la primera posguerra, su interés por el psicoanálisis aumentó de manera desmesurada. El 28 y el 29 de septiembre de 1918 asistió al quinto congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, al congreso que la Asociación Psicoanalítica Internacional había organizado en Budapest, cerca de la Academia Húngara de Ciencias. Tuvo la ocasión de conocer a Sigmund Freud, cuya intervención la impresionó mucho. Tras afiliarse a la Asociación Psicoanalítica Húngara en 1919, presentó su primer trabajo, un estudio sobre su hijo Eric, que por aquel entonces tenía 5 años. El matrimonio con Arthur no duraría demasiado. El traslado de su marido a Suecia por motivos laborales sancionó una ruptura ya inevitable. Melanie Klein se negó a seguir a su esposo, abandonó Budapest para proteger a los niños del creciente antisemitismo y regresó a Rosenberg para vivir con sus suegros. La relación entre ambos cónyuges se interrumpió bruscamente, aunque la separación definitiva tuvo lugar en 1923, después de que fracasase su último intento de reconciliación. O sea, hace 103 años pasó esto. Wow.
Tomé un poco de agua. Venga. Berlín. En 1920 se celebró en La Haya en los Países Bajos, el sexto congreso de psicoanálisis, el primero tras la guerra. Allí, Melanie Klein tuvo la ocasión de conocer a la psicoanalista británica Joan Riviere, con la que establecería una colaboración muy estrecha, y Carl Abraham, el mejor discípulo, en palabras del propio Freud, quien desempeñó un papel fundamental en su formación. Si bien Ferenczi tuvo el mérito de ser el primero en dirigirla hacia la profesión psicoanalítica, con Abraham encontró un terreno fértil para la construcción de su sistema teórico. Los estudios del psicoanalista alemán sobre la melancolía, su revisión personal de las etapas del desarrollo psicosexual, así como las sesiones de análisis y revisión a las que sometió a Klein durante los primeros meses de 1924, se convirtieron en un vivero de ideas decisivo para el desarrollo del pensamiento kleiniano. Tras el encuentro con Abraham, Klein abandonó Rosenberg para instalarse en Berlín, donde permaneció hasta 1925, al nuevo domicilio de la Kunostrasse. La siguió solo su hijo Eric, que había cumplido 6 años. Melita, de 17, hubo de quedarse en Budapest para concluir sus estudios, y Hans, de 14, se hallaba en un internado. En febrero de 1923, Klein se convirtió en miembro de la Asociación Psicoanalítica de Berlín. Su carrera comenzó oficialmente con el análisis de Rita, una niña de menos de 3 años, y la publicación del artículo en el que recogía sus conclusiones, El desarrollo del niño, que apareció en el International Journal of Psychoanalysis, dirigido por el psicoanalista británico Ernest Jones. El artículo tuvo una importancia decisiva en su posterior carrera profesional. En 1924, el mismo año en que comenzó el proceso de análisis y supervisión con Carl Abraham, y que Klein vivió como paso necesario para su formación como psicoanalista, empezó a comprender el potencial del juego como técnica y el método de análisis, gracias al trabajo con pacientes jóvenes a los que citó en sus trabajos con los nombres ficticios de Peter, Roth, Truth y Erna. Mientras tanto, Melita, su hija mayor, se había casado con Walter Schmiedeberg, un psicoanalista austriaco de gran prestigio. Alentada por Ernest Jones, Klein envió a la Asociación Psicoanalítica Británica un trabajo que había presentado en Berlín el año anterior. El texto, tras leerlo la psicoanalista Alix Strechy el 7 de enero de 1925, fue acogido con gran entusiasmo, tal como ésta comentó a su marido James en una carta. En julio, gracias al apoyo de Strechy y Jones, Klein viajó a Londres para dar una serie de 6 conferencias que tuvieron un gran éxito. Sin embargo, la desgracia se cernió de nuevo pasados unos meses cuando, el día de Navidad, Carl Abraham fallecía de un cáncer de pulmón. Solo tenía 48 años. Una vez más, Melanie Klein sufría la pérdida prematura de una referencia en su vida. Londres. Tras la muerte de Abraham, Klein no tenía demasiados motivos para permanecer en Berlín. Había iniciado una relación con un hombre casado, Cheskel Zvi Kloetzel. Pese a que se involucró profundamente, decidió ponerle fin en septiembre de 1926 y por invitación de Ernest Jones se trasladó definitivamente a Londres. Su hijo Eric se le unió al cabo de unos meses, a finales de diciembre. Nada más llegar, Jones le confió el análisis de su mujer y sus 2 hijos y, poco después, presentó a la Asociación Psicoanalítica Británica los resultados de su trabajo con Peter. En el 10º Congreso de Psicoanálisis, celebrado en Innsbruck en septiembre de 1927, Klein presentó un conjunto de ideas que recogió en su obra Estadios tempranos del conflicto edípico, publicada al año siguiente. El 2 de octubre de 1927 ingresó en la Asociación Psicoanalítica Británica. De manera paulatina, su carrera comenzaba a despuntar, no sin grandes esfuerzos a causa de las numerosas críticas y obstáculos que se le presentaban. Su principal rival era Anna Freud, la hija del padre de la nueva disciplina, quien se había dedicado también por la aplicación del psicoanálisis a la infancia. Esta especialidad, muy reciente entonces, tenía a ambas mujeres como sus principales teóricas. Anna Freud atacó públicamente por primera vez la técnica del juego kleiniana en una comunicación que leyó en la Asociación Psicoanalítica de Berlín en 1927.
El enfrentamiento se saldó con una escisión irreparable en el seno de la comunidad psicoanalítica. En 1928, Melita, tras licenciarse en Berlín, viajó a Londres para reunirse con su madre. Con el paso del tiempo, acabaría por afiliarse a la Asociación Psicoanalítica Británica, aun cuando sus puntos de vista serían muy distintos de los postulados maternos. El análisis que realizó en 1934 con Edward Clover, uno de los más duros críticos del sistema kleiniano, ratificó unas diferencias que habían surgido anteriormente y que, en un futuro no demasiado lejano, la llevó a rechazar las aportaciones de Melanie por considerarlas demasiado vagas y faltas de rigor científico. Con todo, Klein prosiguió con su labor y en 1930 presentó a la asociación la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, un texto muy importante en el desarrollo de su sistema de pensamiento. La obra pone de relieve la capacidad del niño, incluso durante las primeras etapas de su vida, para formar símbolos mediante el juego. 2 años más tarde publicó El psicoanálisis de niños, otra contribución de gran valor. Klein comenzaba a disfrutar de los frutos de toda una década dedicada a la investigación y el trabajo de campo. El 22 de mayo de 1933 murió Sándor Ferenczi. Aquel mismo año, atemorizada por el ascenso del nazismo, la psiquiatra y psicoanalista alemana Paula Heyman se mudó a Londres, donde en 1934 aceptó una propuesta de Klein para que trabajase como su secretaria. Se iniciaba así una colaboración que se alargaría hasta la segunda mitad de la década de 1950, cuando sus posiciones teóricas se tornaron irreconciliables. En abril de 1934, la desgracia volvió a golpearla. Su hijo mayor Hans se mató al caer por un precipicio durante una excursión por los montes de Tatras, en Eslovaquia. La noticia le causó tal devastación que ni siquiera tuvo fuerzas para viajar a Budapest y asistir al entierro de su hijo. Aquella pérdida tan dolorosa influyó incluso en sus concepciones psicoanalíticas y la llevaron a interesarse por la depresión y el duelo. Klein hizo todo lo posible por sobreponerse al dolor y retomó su actividad unos meses más tarde en Lucerna, con motivo del Congreso Anual de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Leyó una comunicación de la que, un tiempo después, nació el ensayo Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, publicado el año siguiente. En ese texto, de importancia fundamental, introdujo el innovador concepto de posición depresiva. Las controversias. En 1939, el mismo año en que falleció Arthur Stephen Klein, su exmarido, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Desde aquel 3 de septiembre, el miedo a los bombardeos se apoderó de Londres. Klein decidió abandonar la ciudad en busca de un lugar más seguro. Pasó un mes en Cambridge y posteriormente se trasladó a Pitlochry, en Escocia, donde residió hasta 1941. En aquella pequeña y pintoresca localidad de las Highlands, comenzó a tratar a Richard, un niño de 10 años. Los detalles de aquellas sesiones se publicarían mucho más tarde, en 1961, en Relato del psicoanálisis de un niño. Durante aquellos meses, Eric fue llamado a filas. La desaparición de Hans tuvo una influencia tangible en la obra de Klein, quien en 1940 publicó El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, obra en la que relaciona el proceso de duelo con el de las relaciones objetales que caracterizan la posición depresiva. Mientras tanto, arreciaban las críticas a su sistema. En 1940, Edward Glover publicó An Investigation of the Technique of Psychoanalysis, en la que incluía una valoración muy negativa del pensamiento kleiniano. Las fisuras en el seno de la Asociación Psicoanalítica Británica se hicieron más patentes tras la llegada a Londres de Anna Freud. El enfrentamiento entre los partidarios de Klein y sus adversarios culminó con una serie de encuentros que tuvieron lugar entre 1942 y 1944 y que se conocen como las controversias. A partir de ese momento puede hablarse del nacimiento de una auténtica escuela kleiniana, en la que figuraron Susan Isaacs, Paula Heyman, Joan Riviere y Donald Winnicott. La posguerra.
Las controversias trajeron consigo, además de la aparición de diversas obras de influencia kleiniana, 3 ensayos de la propia Klein, entre los que destaca notas sobre algunos mecanismos esquizoides. Sin duda, el más relevante de todo su quehacer intelectual, publicado el 4 de diciembre de 1946 y en el que revisa el concepto de posición depresiva a la luz del concepto de posición esquizoparanoide. En 1949, Klein viajó a Zúrich para asistir al 16º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde coincidió con su hija Melita, que desde 1945 residía en Nueva York. La relación entre las dos era tensa. Sus divergencias teóricas enmascaraban una incompatibilidad que iba más allá del plano de las ideas y se adentraba en terrenos más íntimos. Pese a no haberse visto durante 4 años, en ningún momento se dirigieron la palabra, ni siquiera se saludaron. Un año después, Klein publicó sobre la teoría de la ansiedad y la culpa, cuya génesis debe rastrearse también en las controversias. El 30 de marzo de 1952, Klein cumplió 70 años. Ernest Jones, para celebrarlo, organizó una cena a la que asistieron, entre otros, Marion Milner, Sylvia Payne, Eric Klein, Roger Monique Hyrel, Clifford Scott, Paula Heyman, James Strachey, Herbert Rosenfeld, Joan Riviere y Donald Winnicott. Además, se publicó un libro en su homenaje con ensayos de Heyman, Isaacs, Riviere y la propia Klein. Melanie Klein comenzaba a sentir el peso de los años y la fatiga se tornó casi insoportable. En 1954 pasó una breve temporada en una clínica a causa de unos fuertes mareos. Poco después vendió su casa de Clifton Hill para mudarse a un apartamento más pequeño en Bracknell Gardens y comenzó a trabajar en una autobiografía que nunca se ha publicado. Pese a todo, sus ideas continuaban fluyendo. En julio de 1955, con ocasión del congreso celebrado en Ginebra, presentó un estudio que ocasionó la ruptura definitiva con Paula Heyman y del que nació su última gran obra, Envidia y Gratitud, publicada en junio de 1957. Durante los últimos años de su vida, comenzó a reducir paulatinamente su trabajo. De este periodo cabe recordar sobre todo su ensayo Nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia, escrito a raíz de una conferencia que la psicoanalista preparó para un público formado en su mayoría por sociólogos. Klein se había propuesto en dar un mensaje muy claro que resumiese en parte su pensamiento. Las primeras relaciones que el niño establece con el mundo exterior y sus objetos constituyen la base de la visión del mundo que desarrollará más adelante, así como su modo de interactuar con los otros y con toda la sociedad. En 1960 se le diagnosticó una anemia grave. Aquel mismo año viajó a Suiza con su hijo Eric en busca del reposo y la tranquilidad necesarios para recuperarse. Sin embargo, su estado empeoró y se vio obligada a regresar al Reino Unido, donde se le descubrió un cáncer de colon. Se sometió a una intervención que se resolvió con éxito, pero una caída de la cama le ocasionó una rotura de cadera que empeoró su estado. Melanie Klein falleció el 22 de septiembre de 1960. Al funeral asistieron numerosos colegas y amigos, aunque no Melita, su hija, pues. La relación se había agotado mucho tiempo atrás. Y aquí hay una foto de Melanie Klein en 1952. Bastante tierna la señora. Jeje. Bueno. Voy a leer la época, que son... En teoría no son muchas páginas. Son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien, vamos a leerlo. Venga. La época. Viena, capital de la Austria feliz. A finales del siglo XIX e inicios del siguiente, años en que transcurrió la primera parte de la vida de Melanie Klein, Viena todavía conservaba parte del brillo que había tenido durante su particular Belle Époque. O sea, la bella época. Vaya. Perdón. Durante casi todo el largo reinado de Francisco José, la ciudad disfrutó de una economía sólida y una paz duradera. El orden social era evidente, aunque basado en una rígida división casi estamental. Sí,
estamental en cuya cúspide se hallaba la aristocracia, a la que seguía la alta burguesía y, por debajo, el resto de la población, que no tenía muchas posibilidades de ascender. Sin embargo, aquella sensación de estabilidad era menos real de lo que parecía. El antisemitismo comenzaba a manifestarse con especial virulencia. Por esta razón, el padre de Melanie Klein, Maurice Reises, quien encarnaba el espíritu de superación tan habitual entre los judíos de Galicia, fracasó en sus intentos por prosperar en la capital. Esta actitud chocaba mucho con el favor que la sociedad vienesa brindaba a los extranjeros, sea cual fuere su origen, algo comprensible dada la variedad de nacionalidades que convivían en el imperio de los Habsburgo. Abundaban los judíos, muchos de condición modesta, aunque no escaseaban escritores, artistas y científicos que lograron desarrollar una carrera profesional que les aportaría unos privilegios y una capacidad de influencia insólitos. No en vano, un judío moravo como Sigmund Freud pudo permitirse el lujo de ofender al mundo bien pensante de la época con sus teorías acerca de la sexualidad e incluso de crear una nueva disciplina, el psicoanálisis, basado en estas. Viena continuaba siendo una de las grandes capitales del arte y la cultura, y en especial del teatro, la literatura y la música que apasionaba por igual a todas las clases sociales. Los teatros y los auditorios siempre estaban llenos, los cantantes y los actores gozaban de una fama y un prestigio insólitos en otras latitudes, y todo el mundo conocía y apreciaba el repertorio tradicional. Sin embargo, en el mundo de la música estaba a punto de producirse un cataclismo. La capital del imperio había acogido con mayor o menor agrado a compositores de la talla de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, que integraron la llamada Primera Escuela de Viena, y Franz Schubert, así como a intérpretes de altísima calidad. Antes de que Melanie se casase, en los primeros años del nuevo siglo, nació la segunda escuela, formada por Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, quienes llevaron a cabo una verdadera resolución con la introducción de la atonalidad y el dodecafonismo, en radical oposición al sistema tonal empleado hasta entonces y que marcaron de manera irreversible el desarrollo de la música occidental. Las artes plásticas tampoco se mantuvieron al margen de las corrientes innovadoras, y en especial tras la irrupción del Jugendstil, equiparable al Art Nouveau belga y francés, el modernismo español, el Modern Style inglés o el Style Liberty italiano. Asimismo, Viena tuvo su propia secesión, similar a la de Múnich y Berlín. El movimiento, cuyo nombre manifestaba el deseo, por parte de sus integrantes, de apartarse del mundo académico vienés, se fundó en 1897, con el objetivo de aglutinar a las fuerzas creativas del país, yendo más allá del mero nacionalismo, para establecer relaciones con artistas extranjeros, renovar las artes aplicadas y crear un arte total. El pintor Gustav Klimt precedió la asociación, que tuvo a miembros tan destacados como los pintores Egon Schiele y Oskar Kokoschka, o los arquitectos Otto Wagner, Joseph Hoffmann y Joseph Maria Olbrich. Este último fue el autor del Palacio de la Secesión, de un blanco inmaculado, que aún puede visitarse y que llama la atención por sus líneas severas y rigurosas, y su sorprendente cúpula, casi esférica, recubierta con miles de placas doradas. Los célebres cafés de la ciudad sirvieron de refugio a literatos que pasaban las horas escribiendo o leyendo la prensa. Allí, o en los salones, o en las redacciones, o en los teatros, podía verse a escritores y dramaturgos como Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal y Stefan Zweig, quien, en su libro de memorias El mundo de ayer, dibujó un retrato cariñoso y nostálgico de aquellos años en Viena. Sin embargo, la vida no transcurría tan plácida ni animada en todos los estamentos. El antisemitismo había ganado mucho terreno gracias a Karl Lueger, el alcalde de la ciudad hasta 1910, y la situación social había empeorado mucho en todo el imperio. El estallido de la Primera Guerra Mundial puso fin a uno de los periodos de mayor estabilidad que había conocido Europa. De Budapest a Berlín. En 1910...
En 1910, antes de que se precipitasen los acontecimientos, Melanie Klein había dejado Viena. Tras una corta estancia en 2 ciudades pequeñas, la pareja se trasladó a Budapest, la segunda capital del imperio, donde pasó los años de guerra sin demasiados agobios en comparación con las vicisitudes que debieron afrontar otros familiares. No hubo muchas privaciones y las gentes de las clases más acomodadas aún pudieron disfrutar de ciertos lujos. Cabe recalcar que dice las gentes. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero así viene en este libro. Sigamos. Tiempo después, Melanie Klein se mudó sola a Berlín. La antigua capital del Reich, o Reich, había pasado a convertirse en la sede de la República de Weimar, fundada en 1919, con el propósito de instaurar en Alemania una democracia liberal basada en el sufragio universal para hombres y mujeres, la elección directa del presidente y el control del gobierno por parte del Parlamento. Sin embargo, la crisis económica acaecida tras el crack de 1929 y los cada vez más frecuentes enfrentamientos políticos sumieron al país en una profunda tribulación que se saldó en 1933 con el ascenso de Adolf Hitler al poder, al frente del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Cuando ocurrió, Melanie Klein hacía tiempo que ya no estaba allí. Desde 1926 residía en Londres, donde, salvo algún breve paréntesis, pasaría el resto de su vida. Londres, los Windsor y los laboristas. Por aquel entonces, la capital del Reino Unido era también la metrópolis del vasto y poderoso Imperio Británico, cuya hegemonía comenzaba a palidecer ante el avance de Estados Unidos y Alemania, aun cuando la Primera Guerra Mundial le había ocasionado un grave quebranto humano y financiero. Londres siguió siendo, al menos hasta 1925, la ciudad más grande en el mundo. Ya en el siglo XIX, su crecimiento fue tan desaforado que hizo necesaria la creación de la primera red de ferrocarril subterráneo del mundo, inaugurada en enero de 1863, cuya expansión se aceleró a lo largo de los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Cuando Melanie Klein llegó, el rey Jorge V llevaba más de 15 años en el trono y permaneció allí durante otros 10. Su sucesor, Eduardo VIII, apenas estuvo unos meses. El duque de Windsor, título que se le concedió tras abdicar en su hermano, quien le sucedió como Jorge VI, renunció a la dignidad real para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense de fama un tanto escandalosa. La historia llenó las páginas de los periódicos incluso mucho después de que la pareja se retirase para disfrutar de una vida más discreta, aunque no menos lujosa. Klein tuvo tiempo para presenciar el ascenso al trono de Isabel II en el año de 1952. Desde la década de 1920, conservadores y laboristas, que habían desplazado a los liberales, se habían alternado en el poder salvo contadas excepciones, como el largo paréntesis que se dio entre 1931 y 1945, en que se formó un gobierno de coalición. Entre los fundadores del Partido Laborista, que se fundó en 1900 con la intención de representar las necesidades y los intereses del proletariado urbano, se hallaba la Sociedad Fabiana, cuyos principios, aunque socialistas, no se inspiraban en Marx y propugnaba una reforma gradual de la sociedad, evitando todo conato revolucionario. En sus filas se encontraban diversas personalidades, como los escritos George Bernard Shaw, H. G. Wells y Virginia Woolf, su marido, el político Leonard Woolf, el filósofo Bertrand Russell y la feminista Emmeline Pankhurst. A esta última se debió el nacimiento del movimiento sufragista británico y luchó por el derecho al voto para todas las mujeres, que se consiguió en 1928, el año de su muerte. Los Woolf regentaban una editorial, Hogarth Press, que además de literatura disponía de un catálogo especializado en psicoanálisis, con títulos tan importantes como las obras completas de Sigmund Freud, preparados por su hija Anna. Asimismo, la primera conferencia que Klein dictó en Londres, en 1925, tuvo lugar en Gordon Square, en el apartamento de Karin y Adrian Stephan, hermano de Virginia Woolf. Con todo, Melanie Klein y la escritora solo pudieron conocerse en marzo de 1939, con motivo de un acto en el que se conmemoraba el 25 aniversario de la Asociación Psicoanalítica Británica.
guerra y reconstrucción. El 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas invadieron Polonia. 2 días más tarde, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania y se inició un conflicto que asoló Europa durante los 6 años siguientes. El Reino Unido, a pesar de ser una de las potencias vencedoras, quedó al borde de la extenuación, en unas condiciones desastrosas y con la economía de la Commonwealth gravemente dañada. El país hubo de afrontar un proceso de reconstrucción largo y fatigoso que quedó en parte aliviado en 1946 mediante la instauración del Estado del Bienestar o Welfare State, concebido para proteger a la población. En 1960, cuando Melanie Klein murió, el Reino Unido comenzaba a renacer. La vida de Melanie Klein se prolongó casi hasta nuestra época, como ha sucedido a todas las personas nacidas en la segunda mitad del siglo XIX, que fueron bastante longevas. Asistió a cambios sensacionales no solo por lo que a la historia o la tecnología se refiere, sino también a la sociedad y las costumbres. Klein, que había nacido y se había educado en un mundo en que los ídolos populares eran cantantes de ópera y las mujeres llevaban la ropa que las cubría desde el cuello hasta los pies, se apagó cuando alboreaban a los Swingin' Sixties con los Beatles y los Rolling Stones, y con una Mary Quant que, cubierta con una exigua minifalda, mostraba que podía lucirse el cuerpo sin complejos. Eso fue la vida y la época de Melanie Klein. Interesante la vida de esta señora. Igual longeva, al igual que Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo a esperar lo que nos queda de esta psicóloga.